Nuestro país lo está haciendo muy bien, a un nivel que nadie esperaba. ¿Qué ayuda? ¿Por qué involucraron a nuestros hijos? ¿Qué hizo un niño de 6 años? Nuestra aspiración es permitir que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía. No sé a dónde ir, solo siento humillación y hambre. Lo que estamos haciendo es simplemente defender nuestra dignidad y nuestra soberanía frente a este ataque ilegal y brutal. Había alarmas constantes, teníamos que quedarnos en casa, no podíamos ir a trabajar. Durante 2 semanas hemos visto cómo han aumentado los países que se han visto afectados por la guerra iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán y ahora también contra Líbano, cómo a diario aumentan las cifras de muertos y heridos en estos 13 países de la región. Pero, ¿quiénes son los líderes de algunas de las zonas envueltos en este conflicto? En Israel tenemos al primer ministro Benjamin Netanyahu. Si bajamos hacia Arabia Saudita, tenemos al príncipe heredero Mohammed bin Salman. Vamos ahora también a Emiratos Árabes Unidos, con el presidente Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Y si subimos hacia Irán, tenemos al nuevo líder supremo Mojtaba Khamenei. Rostros de una guerra que mantiene al mundo en vilo y en la que su final depende específicamente de la decisión del presidente Donald Trump. Si no los hubiéramos atacado, ellos nos habrían atacado primero. Estaban preparados, tenían todos esos misiles, muchos más de los que nadie pensaba. La arriesgada apuesta de Trump al lanzar la llamada Operación Furia Épica contra Irán ha mostrado que el país persa no era un objetivo fácil y que la guerra, que parecía fácil de iniciar, entró rápidamente en una espiral de caos en la región. Hoy día se ve como empujado, ¿no?, dentro de esta acción militar contra Irán, con una estrategia que no sabemos si va a llegar a buen puerto, porque lo que Estados Unidos quiere es que haya un cambio de régimen y hasta ahora no vemos que eso ocurra. En busca de la caída del régimen de los ayatolás, Estados Unidos tiene 3 grupos de portaaviones de ataque desplegados en la zona, lo que representa un 25% de su flota operativa, y ha lanzado ataques conjuntos con Israel que han dejado más de 1.300 muertos en Irán. Nuestra aspiración es permitir que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía. Si logramos el éxito junto al pueblo iraní, lograremos el fin definitivo de ciertas cosas, generaremos un cambio y ya lo estamos logrando en la posición de Israel. El interés de Netanyahu consiste básicamente en convertirse en el primer ministro que logra consolidar a Israel como potencia hegemónica en Medio Oriente. Punto. Significa destruir cualquier posibilidad de competencia. La única competencia que existe en la región hoy día es Irán. Un país que desde el triunfo de la Revolución Islámica ha sido un enemigo declarado de Israel, que ha impulsado la idea de que el régimen persa cuenta con la capacidad de fabricar armas nucleares, una idea que aterra a sus vecinos y a Occidente. Sin embargo, tanto en junio del año pasado como a finales de febrero de este año, Irán estaba sentado en una mesa de conversación con Estados Unidos sobre este tema, cuando iniciaron los ataques contra su territorio. Ahora, el reconocer que esto es ilegal no significa ser enemigo de Estados Unidos, pero sí significa plantear, ¿cierto?, una base desde la cual iniciar la conversación. Y ese formato a Estados Unidos y a Israel muchas veces no les acomoda, porque son mucho más de esa postura de ¿estás conmigo o contra mí? La relación bilateral entre Estados Unidos e Irán se ha hecho cada vez más conflictiva, y el régimen de Teherán ha señalado que mientras continúen los ataques, no habrá espacio para el diálogo.
Tras el anuncio del pasado 8 de marzo de la elección de un nuevo líder supremo en Irán, han aumentado las expectativas y las dudas en torno a la figura de Mojtaba Jamenei. Es básicamente un sucesor de su padre, no solamente en términos biológicos, sino que también en términos ideológicos, ¿ya? Y en ese sentido, lo que se proyecta es una señal hacia Estados Unidos diciendo, digamos, nosotros nos mantenemos en la posición que hemos estado y seguramente, claro, se radicaliza. Aunque el clérigo de 56 años no cuenta con los grados de estudio necesarios para asumir su cargo, ha cultivado una relación importante con una de las instituciones más poderosas del régimen iraní para preservar su poder. Mojtaba Jamenei sí tiene muy buenos nexos con la Guardia Revolucionaria. Y este es probablemente el factor que hace que finalmente decidan nombrarlo a él. Un nombramiento que entrega un mensaje de continuidad en medio del conflicto en el que el régimen persa ha mostrado sus capacidades para resistir tanto los ataques armados como los llamados a que su azotada población dé un golpe de estado que termine sacándolos del poder, luego de casi 50 años. Seguiremos actuando y aplastando al régimen, así como sus objetivos estratégicos en Teherán y en todo Irán día tras día, y lo haremos para que el pueblo iraní pueda alzarse, actuar y derrocar a este régimen. A pesar de la muerte de su líder supremo, de la enorme destrucción que han causado los ataques en su territorio y de la presión de sus vecinos, Irán ha logrado mantener el control sobre el estrecho de Hormuz, por el que pasan el 20% de las exportaciones de crudo a nivel mundial, lo que ha puesto en jaque a la industria petrolera del Golfo Pérsico. No se dejen engañar por la apariencia de Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos tiene la piel dura y la carne amarga. No somos una presa fácil. Esta fue la primera declaración del príncipe y presidente de Emiratos Árabes Unidos, quien se hizo viral en videos de redes sociales en los que se veía caminando con una comitiva en uno de los moles más lujosos de Dubái, en un mensaje de tranquilidad tras los ataques de Irán. Desde el comienzo se ha manifestado el país como aliado de Estados Unidos, y lo que uno ve cuando lo ve en la prensa es de un personaje muy calmado, de transmitir mucha seguridad y estabilidad a su gente, lo mismo que Mohammed bin Salman en Arabia Saudita, transmite mucha tranquilidad. Una posición que también ha tomado el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, quien se ha mantenido al margen del conflicto, enfocado en su ambicioso plan de reformas políticas y económicas en su país. Mohammed bin Salman no está dispuesto a intervenir. De hecho, en un primer momento no se pliega al empuje militar de Israel y de Estados Unidos, sino que se mantiene al margen, pero sí ha hecho hincapié, por supuesto, en que va a defender su territorio y a sus ciudadanos. Históricamente, Arabia Saudita ha disputado la hegemonía regional a Irán, aunque en 2023 habían iniciado un proceso de restablecimiento de relaciones mediado con China, tras 7 años de ruptura en los lazos bilaterales. El rol de Arabia Saudita es importante porque las petromonarquías, ¿ya?, siempre están en una relación de vasallaje respecto de Arabia Saudita. Arabia Saudita es como el ente colonial del resto de las petromonarquías, a excepción de Qatar. Arabia Saudita se enfrenta a un dilema complejo: establecer relaciones diplomáticas con Irán, su propia reestructuración política y avanzar en la normalización de relaciones con Israel. Líbano se encuentra atrapado en una guerra que no eligió entre Israel y Hezbolá. No aceptaremos un retorno al pasado. El pueblo libanés no desea la guerra. Desde los ataques de la milicia chiita Hezbolá hacia Israel, Líbano se ha convertido en el foco de los bombardeos del ejército de Netanyahu, que ha emitido órdenes de evacuación que han desplazado a más de 700.000 personas de sus hogares en los últimos días.
Vivimos un momento de grave peligro en Medio Oriente. Vemos cómo las crisis se intensifican rápidamente y cómo la violencia repercute a través de las fronteras, los desplazamientos, las crisis económicas y dramas humanitarios. Líbano afronta esta nueva guerra como un país partido en dos, en el norte liderado por la élite cristiana y en el sur habitado por la población musulmana chiita, cuya vulnerabilidad ha sido capitalizada por el movimiento islamista Hezbollah, calificado como terrorista por Estados Unidos y otros países. Cuando decimos Hezbollah, ¿ya? No estamos diciendo un simple partido político, estamos diciendo un movimiento que tiene una dimensión social, una dimensión política y una dimensión militar. Por lo tanto, es una especie de Estado sin ser un Estado. El Líbano tiene ya desde hace más de un año o dos una especie de gobierno interino, lo cual le dificulta mucho el poder tomar decisiones a nombre país. Y es real también que Hezbollah, que es un grupo terrorista, ¿cierto?, chiita, apoyado por Irán, tiene un control muy importante en la zona centro y sur del país. Medio Oriente inicia su tercera semana de un conflicto que ya impacta el comercio y la exportación de petróleo y que amenaza con profundizar las crisis humanitarias de países que están acostumbrados a vivir en medio de la guerra.